El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Como os dije, celebramos hoy en la Iglesia Universal la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Parece una contradicción, exaltar la cruz. Parece desconcertante. Glorificar el sufrimiento, admirar la sangre que vierte Jesús en la cruz, ver su humillación. Pues no, lo que admiramos, lo que exaltamos, mirando a esa cruz, es el amor inmenso, inmenso, que Dios nos manifestó entregando a su Hijo, dándonos Jesús su vida, el amor que nos manifestó. La cruz es signo de amor, no de humillación y de sufrimiento. Hay como una obsesión de acabar con las cruces. Todos aquellos que quieren acabar con las cruces normalmente no se preocupan de los crucificados. Con lo que hay que acabar es con los que realmente producen sufrimiento, humillan a los demás. Y estamos viendo cosas, como veis todos los días, que nos hablan de esto. Nosotros tenemos como lema y como certeza que el amor salva el mundo, no la violencia, no el descarte, no el desprecio. El amor salva el mundo. Mirad, hay dos fiestas. Además del Viernes Santo, hay dos fiestas de la cruz. Una, el 3 de mayo, la invención de la Santa Cruz. Le llaman también la Cruz de Mayo y se celebra en muchas parroquias de Asturias. Y la segunda es esta, la del 14 de septiembre, que es la exaltación de la Santa Cruz.
La primera las dos se refieren a la historia de Santa Elena, la madre de Constantino, que está, iba a decir, probado, que fue después de la paz de Constantino, que fue el 313, en el 320 ella fue a Tierra Santa, admirada y sobre todo como gran cristiana que quería ser, quería conocer de cerca la tierra de Jesús. Y ahí estuvo tiempo y se dedicó a recoger pues reliquias de la vida de Jesús. Y mandó naturalmente hacer lo posible por encontrar las cruces de Jesucristo. Y se dice, ahí ya empieza la leyenda, ¿no?, que las encontró. Y esa fiesta la celebraba la iglesia de allí, en aquel entonces, en los siglos primeros, el 3 de mayo, la invención de la Santa Cruz, cuando Santa Elena pues tuvo la suerte de encontrar la cruz de Cristo, según la leyenda, porque eso, saber que era la cruz de Cristo posiblemente era muy difícil. Pero bueno, es lo que se celebra. Y luego después mandó a hacer allí una capilla, una basílica, que es donde está hoy la Basílica del Santo Sepulcro. La primera iglesia, no la que hay actual, porque sabéis que hubo naturalmente invasiones, y las invasiones destruían todo, donde hoy se celebra la muerte de Cristo, el Calvario, pues mandó Santa Elena edificar una iglesia y se consagró el 14 de septiembre. Y por eso las fechas, como veis, hacen alusión a la historia de Santa Elena. Luego hubo, entre las persecuciones y las invasiones, está la de los persas en el siglo VII, que robaron la cruz de Jerusalén y la llevaron a Siria, Persia, y Heraclio, el emperador del Oriente, rescató la cruz y la volvió a llevar en el año 628. Y también hizo una gran procesión para devolver la cruz, donde estuvo él. Todo esto está datado en la historia, naturalmente. Hoy, como ya no se estudia historia sagrada, historia de la Iglesia en el bachillerato, pero esto antes se estudiaba en el bachillerato. Pues devolvió la cruz un 14 de septiembre del 628. Y por eso, el 14 de septiembre, la fiesta es la exaltación de la Santa Cruz. Había mucha devoción a las reliquias. ¿Y por qué había devoción a las reliquias? Pues porque ya en el Evangelio, ¿os acordáis del episodio de la hemorroísa que iba detrás del Señor y pensaba que con solo tocar su manto quedaría curada, ¿no? Y le tocó el manto de Jesús, la túnica de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿quién me tocó? Y dijo, no sé, cualquiera sabe, y quedó curada. O sea, tocando la reliquia, el manto o la túnica de Jesús. Y Pedro también, la sombra de Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, dice que muchos querían pasar bajo su sombra siquiera, porque al pasar por su sombra quedaban curados. Y Pablo, la vida de Pablo también se habla de que los pañuelos y las cosas que utilizaba Pablo para su eso también tenían esa virtualidad de poder curar. De ahí viene lo de las reliquias. Y luego vinieron los mártires. Los mártires eran héroes, y lo eran en aquellos tiempos, los que dieron la vida por Jesucristo en las persecuciones romanas. Y las misas de semana se celebraban sobre las reliquias de los mártires, sobre los sepulcros de los mártires. Durante la semana el altar era la losa de la sepultura. Bien, de ahí viene naturalmente la devoción que han tenido siempre nuestras antiguas generaciones a las reliquias. No es que tengan un poder mágico, no, sino que la reliquia nos vale para hacer un acto de fe en el santo como intercesor o en el Señor como dador de gracia, ¿no? A quien invocamos en la reliquia es al santo
que veneramos en esa reliquia o a Jesucristo, precisamente hoy en el caso de esta reliquia de la cruz. Las reliquias nos valen para hacer un acto más intenso de fe y confiar que Dios nos protege siempre. Las reliquias dieron origen precisamente a la perdonanza de Oviedo. Estamos ahora celebrando en la diócesis, en la Catedral de Oviedo, lo que se llama la perdonanza. Los peregrinos a Santiago venían a la catedral y venían por las reliquias. Esas reliquias vinieron de Jerusalén por el norte de África, estuvieron en Sevilla, estuvieron en Toledo y luego acabaron en el Monsacro, por eso se llama el Monsacro, ese monte que está al lado de Toledo, y luego ya en el 821 se llevaron a la catedral. Pero no se abrieron hasta el año 1075. Había un cierto temor, una veneración, y no se quería abrir el arca. Y en el año 1075, casi 200 años después, fue cuando se abrió el arca, estando presente el rey y la corte y los obispos, y esa es la historia. Y los peregrinos, el día de la cruz, llegaban a la Catedral de Oviedo y empezaban un septenario de vida espiritual, de perdón, de hacer penitencia, y celebraban la fiesta el día 21, el día de San Mateo, y por eso San Mateo es el patrón de Oviedo. Era cuando finalizaba ese periodo de la perdonanza, esos 7 días de purificación interior para ir después camino de Santiago y encontrarse en el sepulcro con el santo apóstol. Como veis, estas son nuestras tradiciones y nuestra historia. Esto no es inventado. Fue cómo se comportaban, cómo vivían la fe nuestros antepasados. Nos reímos de ellos, porque a veces pensamos, tonterías. Tonterías sabemos nosotros también, posiblemente, y muchas más que ellos, seguramente, ¿no? Pero era una forma de expresión de la fe. Bien, pues esta reliquia que veis aquí es una de las muchas. Hay 3 reliquias importantes de la cruz. La de Santo Toribio de Liébana, la de la Basílica de la Santa Cruz de Roma, la Santa Cruz de Jerusalén. Hay una basílica en Roma que se llama Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, que está cerca de San Juan de Letrán. Y luego está la de Calatrava. Son 3 reliquias que tienen, por así decirlo, mayor prestigio, mayor documentación, mayor verosimilitud, dentro, naturalmente, de las incertidumbres que nos da siempre una historia tan antigua como es la historia de la cruz. Bien, pues esas son. Acabamos de celebrar año lebaniego, pues año jubilar. Lo importante, como digo, es lo que veneramos, y es a lo que os quisiera yo llevar hoy. Además, en el Evangelio hoy es la pregunta clave. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Es la gran pregunta. ¿Quién es para nosotros Jesucristo? Mirad, ahí es la diferencia entre ideología y fe cristiana. Jesús no pregunta, ¿sabes el catecismo? ¿Sabes la historia sagrada? ¿Sabes quién fue el rey David? No les preguntó eso. ¿Quién soy yo? Mi persona. Nosotros no tenemos ideología. Seguimos. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Somos seguidores de Jesús. Bien, y aquí viene hoy esto. Bien, cuando Jesús dice, bueno, ¿quién decís que vosotros soy yo? Pedro enseguida, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, bueno, pues el Mesías tiene que padecer mucho, ser condenado, ser ejecutado y resucitar al 3er día. Y Pedro dice, eso a ti, de ninguna manera. Eso de ninguna manera. Y es cuando Jesús le recrimina a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, como diciendo, ¿qué estás diciendo? El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, este es el problema hoy. ¿Cómo podemos adaptar esto a la vida? El Evangelio para la vida. ¿Qué nos dice a la vida de hoy esto del seguimiento de Jesucristo? Pues mira, 2 cosas. Una,
para la Iglesia, la falta de vocaciones cristianas, de vocaciones a la vida consagrada. Estamos pasando, iba a decir, una sequía, una escasez de vocaciones grave, grave, muy grave. La edad media de los sacerdotes asturianos es 70 y tantos años. Hay a veces consoladores. Yo he recibido hoy una noticia de una familia que conozco que tiene 3 hijos, bien, y uno de ellos que estudió medicina, hizo el MIR y estaba ejerciendo medicina, pues ha ido de jesuita, ha dejado su profesión. ¿Y quién es Jesús para mí? El que me pide que ahora me dedique a evangelizar, me dedique a animar a las personas a seguir al Señor. Hay vocaciones, poquitas, pero las que hay realmente llama la atención como esta. Pues, como Pedro muchas veces, eso no ha de pasarte. Hoy muchas familias, si un hijo le dice que quiere ser sacerdote, ¿qué dices? Antes era una gloria, tener un hijo sacerdote, hoy no lo es. Y segundo, también para la vida pública. Hay mucha gente que no se quiere complicar la vida. Hoy la vida pública es más bien una lucha por el poder, no por el bien común, que es lo que está pasando. Y mucha gente pues no se quiere dedicar a la política, pues es complicarse la vida. Menuda cruz dedicarse hoy a la política a personas nobles. Sin embargo, estamos en una Europa que fue fruto precisamente de personas católicas. Una de ellas, de Gasperi, está camino del altar. Uno de los padres de Europa está camino del altar, de Gasperi, el italiano. Bien. Que quiere decir que la fe en aquel tiempo fue la que les motivó para luchar por una Europa distinta, donde no hubiera guerras, donde no hubiera violencia, superar la Segunda Guerra Mundial. Hoy mucha gente tiene miedo a la cruz, que posiblemente llevaría el dedicarse también a los demás, el hacer lo posible por mejorar la vida y no ostentar el poder, no. El poder embrutece. El poder por el poder acaba embruteciendo y lo estamos viendo. Hay algunas manifestaciones que estamos viendo en la televisión estos días que a mí me da vergüenza escucharlas. ¿En qué manos estamos muchas veces, no? Pero es muchas veces porque nosotros no nos queremos comprometer la vida. No tomamos la vida pública también con las dificultades que tiene, con el compromiso que tiene. Pues ojalá que ¿quién decís vosotros que soy yo? Es la gran pregunta que tenemos que hacer también delante de esta reliquia que nos lleva a pensar y a recordar la cruz de Jesucristo, donde Dios nos manifestó lo muchísimo, el gran amor que nos tiene.